Imagina esta escena. Una joven de nacionalidad china sube a un avión. Todo parece normal, hasta que las cámaras de seguridad la captan dirigiéndose al baño. Entra, pero nadie vuelve a verla. La mujer simplemente desapareció en pleno vuelo. ¿Cómo puede una persona desaparecer dentro de un avión? Tuvieron que pasar más de 5 años para que finalmente este extraño caso encontrara una respuesta. Era el 17 de septiembre de 2001, apenas 6 días después del atentado que sacudió al mundo entero. Estados Unidos entero estaba en alerta máxima. En medio de esa tensión nacional, otro suceso pasó desapercibido, hasta que los archivos desclasificados mostraron algo que nadie había contado. Una mujer, una ciudadana de origen asiático, abordó un vuelo comercial con destino a Chicago. Subió al avión, pero nunca bajó. Su nombre era Meilin Huang. Tenía 29 años, era originaria de Guangzhou, China, pero llevaba 6 años viviendo en San Diego, California. Trabajaba como técnica de laboratorio y, según sus compañeros, era reservada, educada, siempre puntual. Pero algo cambió semanas antes de su desaparición. La noté muy nerviosa. Llegó con un moretón en la muñeca y al preguntarle me dijo que se cayó. No le creí. Después empezó a hablar de irse lejos, de comenzar de cero. Lo que no sabía era que hablaba en serio. Meilin estaba huyendo. Su novio, Daniel McRae, de 37 años, ex militar retirado con antecedentes por violencia doméstica, era el principal sospechoso. Vivían juntos en un pequeño apartamento al este de San Diego. Los vecinos eran testigos de constantes gritos, objetos rotos y miedo. Una vez la vi salir llorando con los labios partidos. Él era un tipo rudo, siempre gritaba, golpeaba puertas. Pensé que algo malo iba a pasar, pero nunca imaginé esto. El vuelo 1296 de United Airlines partió a las 11:34 am desde San Diego rumbo a Chicago. 142 pasajeros a bordo. El asiento 14C estaba ocupado por Meilin, quien se había registrado con su pasaporte chino. El vuelo transcurrió con normalidad. No hubo reportes de turbulencias ni irregularidades, hasta que ocurrió lo impensable. 2 horas después del despegue, Meilin pidió permiso para ir al baño. Se levantó de su asiento y caminó por el pasillo trasero del avión. El asistente de vuelo la vio entrar al sanitario. 10 minutos pasaron. Luego 15. Golpearon la puerta. No hubo respuesta. Cuando finalmente la abrieron, el baño estaba vacío. Fue como si hubiera desaparecido en el aire. No había forma de salir. El baño estaba cerrado por dentro y ella ya no estaba. El capitán fue informado de inmediato. Se revisó todo el avión, compartimentos, bodegas, baños, pero no había rastro de la mujer del asiento 14C. Los pasajeros fueron interrogados. Nadie había visto nada sospechoso, ni gritos, ni forcejeos, ni movimiento alguno que indicara una emergencia. Cuando el avión aterrizó en Chicago a las 4:12 p.m., el FBI ya estaba en pista esperando. El caso, aunque extraño, fue tomado con la más alta prioridad, dada la reciente paranoia nacional. Se desplegó un operativo completo para rastrear a Meilin. No hubo resultados. Fue como un mal sueño. Registramos el avión, los vídeos de abordaje, las cámaras de seguridad del aeropuerto. Meilin abordó el vuelo. Está en las cámaras, pero no hay una sola imagen de ella saliendo. Desapareció en el aire. Daniel McRae, su pareja, fue llamado a declarar. Su actitud era fría, distante. Dijo que no sabía nada, que ella simplemente se había ido. Afirmó que la relación era difícil y que ella se inventaba cosas. Yo no le hice nada, se fue porque quiso. Siempre decía que tenía miedo de mí, pero yo solo le exigía orden. Eso no es un crimen, ¿no? Las autoridades lo interrogaron por horas, pero no había pruebas concretas que lo vincularan a un posible crimen. Meilin había abordado sola.
Su nombre estaba en la lista de pasajeros, su pasaporte estaba en regla. El caso se volvió más extraño cuando el FBI revisó el baño del avión. No había compartimentos falsos, ni salidas ocultas, ni signos de violencia. El sanitario estaba limpio. No había una sola huella de Mei Lin en la puerta, como si nunca hubiera estado ahí. Los medios no reportaron el hecho. En pleno 2001, con el país en caos por los ataques terroristas, el caso fue archivado, silenciosamente. Pero algo no encajaba. Estas son las últimas imágenes de Mei Lin, la ciudadana china cuya misteriosa desaparición en un avión nos mantiene profundamente consternados. Este caso, lamentablemente, parece haber sido relegado al olvido, opacado por la magnitud de eventos como el atentado de las Torres Gemelas. La pregunta persiste. ¿Dónde está Mei Lin? Pasaron 5 años desde aquel vuelo 1296 que despegó de San Diego rumbo a Chicago. El día que Mei Lin Huang, la mujer del asiento 14C, desapareció en pleno aire. Ningún registro, ni rastro, ni testigo que explicara su destino. Solo esta cámara, capturando su figura alejándose lentamente, fue testigo de aquel momento. Nadie imaginaba entonces que Mei Lin no volvería a aparecer. O al menos, no en muchísimo tiempo. El caso fue archivado como uno más entre los expedientes imposibles. Hasta que un hallazgo en el año 2006 lo cambió todo. Pero antes de ese hallazgo, hubo señales ignoradas. Cuando revisamos el expediente en 2006, vimos que se habían centrado en el avión. Lo que hicimos fue mirar hacia abajo, literalmente. Y eso nos llevó a descubrir la verdad. En paralelo, la investigación se reabrió gracias a la insistencia de Hua Liang, madre biológica de Mei Lin, que había emigrado a los Estados Unidos junto con su esposo y su hijo menor en el año 2000, un año antes de la desaparición. Nadie sabía que Hua no era casada legalmente con el supuesto padre de Mei Lin, Zhao Wen, y él no era en efecto su padre biológico. Zhao no era su padre real. La cuidó como hija, pero siempre hubo distancia. Mei Lin no lo quería cerca. El día antes del vuelo discutieron muy fuerte. Ella me dijo, si me pasa algo, ya sabes por qué. Zhao fue interrogado por el FBI. Alegó que nunca lastimaría a Mei Lin, que discutieron porque ella quería dejar todo atrás. Pero los agentes encontraron algo más urgente. El verdadero peligro no estaba en casa, estaba en el pasado sentimental de Mei Lin. Su exnovio, Daniel McRae, exmilitar con entrenamiento en supervivencia y manipulación táctica, fue nuevamente interrogado. Esta vez, el equipo descubrió que Daniel tenía antecedentes de crueldad animal. En 1994 fue denunciado por sus vecinos por enterrar vivos a varios gatos callejeros. En 1998, un perro fue encontrado mutilado en su propiedad. Nunca se presentaron cargos por falta de pruebas. Lo que vi en esa casa fue espeluznante. Tenía recortes de animales, frascos con líquidos raros. Algo estaba muy mal con ese sujeto. Durante la relación con Mei Lin, Daniel era controlador, narcisista y manipulador. Mei Lin llegó a contarle a una amiga en confianza que él revisaba sus correos, sus llamadas y la seguía si salía sola. Le decía constantemente que nadie la iba a amar, que si lo dejaba, la pagaría caro. Lo más alarmante, la última llamada de Mei Lin fue justo una hora antes del vuelo, hecha desde un teléfono público en el aeropuerto. Las autoridades consiguieron reconstruir esa conversación con ayuda de la NSA. Déjame tranquila, no voy a volver. Tú no decides sobre mi vida. Ya no te tengo miedo. Del otro lado, Daniel respondió: Si te vas, lo vas a pagar. Te lo juro. Esa fue la última vez que Mei Lin habló con alguien. 5 años después de la desaparición, el cuerpo de una mujer fue encontrado en el bosque estatal Big Rock, en Illinois, a poco más de 80 kilómetros del aeropuerto de Chicago. El esqueleto estaba parcialmente enterrado. Antes de continuar, recuerda que puedes seguirnos en nuestro canal oficial, Discovery Horror, para más casos y contenido exclusivo. Los restos hallados vestían un vestido rojo visiblemente desgastado, con intrincados diseños y caracteres chinos en los bordes. Era exactamente la misma prenda que Mei Lin llevaba el día de su desaparición.
Una coincidencia escalofriante que solo profundiza el misterio. Un collar con una pequeña mariposa grabada en chino confirmó la identidad. La causa de muerte fue fractura cervical severa con impacto craneal, compatible con una caída desde gran altura. Era como si hubiera sido lanzada desde un edificio o de un avión. Las fracturas, el ángulo del impacto y la dispersión del cuerpo lo indicaban. Fue una caída libre. Pero, ¿cómo era posible que un cuerpo fuera lanzado desde un avión comercial en pleno vuelo? El FBI analizó la trayectoria del vuelo MAL 296. Justo al momento en que Mei Lin fue reportada como desaparecida en el baño, el avión sobrevolaba la región exacta donde fue encontrado el cuerpo. En teoría, las puertas del avión no se pueden abrir en vuelo por la presión de cabina. Pero si hubiera una falla mecánica o alguien con experiencia, podría intentar manipular las compuertas de servicio. El baño donde Mei Lin fue vista por última vez está justo al lado del compartimento de mantenimiento trasero. Ese acceso tiene una compuerta que conecta directamente con la zona inferior del fuselaje. Ningún pasajero común lo conocería, pero alguien con entrenamiento militar como Daniel McRae, sí. El FBI no pudo confirmar cómo ocurrió la apertura de la compuerta. No hubo registro de falla, no hay grabaciones internas, pero el tiempo, el lugar y la trayectoria coincidían a la perfección. En vez de respuestas, el hallazgo trajo más preguntas. ¿Cómo se abrió una compuerta en pleno vuelo? ¿Actuó sola Mei Lin o alguien la empujó? ¿Por qué no hubo huellas, ni alertas, ni testigos? Y sobre todo, ¿quién era realmente Daniel McRae? El hallazgo del cuerpo de Mei Lin Huang en un bosque de Illinois, 5 años después de su desaparición en un vuelo comercial, había reabierto una investigación congelada por el tiempo. Lo que parecía una desaparición inexplicable ahora tomaba forma. Pero mientras los medios empezaban a revivir el caso, los investigadores se toparon con algo que lo cambiaría todo. Un pasajero misterioso. Había una constante en los vuelos de San Diego a Chicago. Alguien viajaba siempre en la misma ruta, en los mismos horarios, en el mismo asiento. Cuando lo revisamos, vimos que ese pasajero había tomado exactamente 8 vuelos, entre octubre de 2000 y septiembre de 2001. 8 vuelos, todos exactamente en el trayecto del vuelo 1296 donde Mei Lin desapareció. Mismo avión, mismo asiento, misma conducta. El misterioso pasajero siempre viajaba solo, siempre iba al baño en cuanto el vuelo estabilizaba. A veces pasaba allí 15 minutos, otras veces más de media hora. Era educado, pero extraño. Siempre entraba al baño con una mochila. No era normal. Una vez le dije que había más baños libres y él solo sonrió. Parecía que ya sabía exactamente a dónde iba. El nombre del hombre en el manifiesto era Brian Wessler. Pero al rastrear su documentación, la sorpresa fue total. La identidad era falsa. El pasaporte había sido emitido con datos de una persona fallecida en 1998. Pero el error que cometió fue otro. En su 8º vuelo pagó el pasaje con una tarjeta de crédito real, a nombre de Daniel McRae. Ese fue el error. Tenía documentos falsos, pero usó su tarjeta real. Eso nos llevó de nuevo a Daniel. Y entonces entendimos, todos esos vuelos eran parte de algo más grande. Cuando el FBI llegó a la casa de Daniel McRae en las afueras de El Cajón, California, ya era tarde. Daniel había desaparecido. La casa estaba en silencio. No había signos de violencia, solo una habitación completamente vacía, salvo por una caja con documentos, planos, evidencia recolectada, caso MLH-081, planos del modelo de avión McDonnell Douglas MD-83, el mismo del vuelo 1296, planos adicionales de otros modelos similares, Boeing 727, DC-9, un cuaderno con anotaciones, zona de mantenimiento, escotilla trasera, despresurización no inmediata. En los planos se descubrió una compuerta de servicio oculta ubicada justo detrás de la taza del baño trasero del avión. Esta compuerta, normalmente inaccesible para pasajeros, conducía a un pequeño cuarto de mantenimiento. Dentro de ese cuarto, una escotilla de 50 por 50 centímetros, lo suficientemente amplia para que una persona pequeña, como Mei Lin, de 1,58 metros de estatura, pudiera salir. Si alguien lo planeaba.
No es accesible para nadie. Se necesita una llave especial y saber exactamente lo que haces. Pero alguien con entrenamiento militar o conocimiento técnico podría intentarlo. No hay cámaras en esa zona. Si alguien lo hizo, fue con mucha preparación. Las sospechas eran claras. Daniel McRae no solo había amenazado a Mei Lin, también había planificado durante meses cómo deshacerse de ella. Los 8 vuelos fueron pruebas, ensayos. Fue al baño, midió, inspeccionó, cronometró. Sabía que ningún tripulante entraría. Sabía que esa escotilla podía abrirse brevemente sin causar despresurización catastrófica si se hacía rápido. Sabía que el cuerpo no sería buscado en tierra hasta que fuera demasiado tarde. Y entonces, el 17 de septiembre de 2001, ejecutó su plan. La pregunta era, ¿dónde estaba ahora Daniel McRae? No había registros de salida del país, no tenía familia cercana, no tenía redes sociales. Su cuenta bancaria había sido vaciada en 2001. Solo había una última transacción registrada, una compra de efectivo en Las Vegas. Después, silencio total. Estábamos frente al crimen perfecto. Mei Lin lanzada desde un avión sin que nadie lo notara. Su asesino, un fantasma con entrenamiento militar desaparecido sin dejar rastro. Teníamos todo, menos a él. Las pruebas eran sólidas. Las motivaciones también. El problema era legal. Sin una confesión, sin evidencia directa, no había forma de imputar a alguien desaparecido. El caso fue archivado bajo categoría de sospechoso no localizado. Parecía que la historia se cerraba aquí, pero algo más estaba por venir. Un nuevo dato, una última pista. Una fotografía captada por casualidad. A veces la justicia parece llegar tarde, pero cuando aterriza, lo hace con fuerza. Después de 6 años de incertidumbre, el caso de Mei Lin Huang finalmente se cerró. Pero el cierre no fue sencillo. El desenlace, como su desaparición, fue trágico. Todo comenzó con una simple imagen captada por casualidad. Un turista canadiense subió una foto a un foro de mochileros. La imagen mostraba la playa y, a lo lejos, un hombre con un sombrero blanco. A simple vista nada extraño. Pero un software de rastreo facial del FBI que analizaba imágenes de fugitivos arrojó una coincidencia del 97,8% con Daniel McRae. Cuando vimos la coincidencia, no dudamos. Reenviamos la alerta a la Interpol y en menos de 72 horas lo teníamos en custodia. Daniel McRae fue detenido en la frontera sur de Estados Unidos el 26 de abril del 2007. En el interrogatorio inicial lo negó todo. Pero cuando le mostraron las fotos, los planos, los boletos de avión y el collar mariposa que pertenecía a Mei Lin, se quebró. No fue una confesión heroica. Fue fría, casi sin emociones. Dijo que ella era una traidora, que se burló de él, que prefería estar muerta antes que lejos de él. Lo planeó todo por años y lo logró. Durante el juicio, la fiscalía demostró que Daniel McRae usó su entrenamiento militar para planear el asesinato. Mei Lin había sido asfixiado dentro del baño del avión. Luego, su cuerpo fue introducido al compartimento de mantenimiento que McRae había desbloqueado manualmente. Desde ahí, logró abrir la escotilla de servicio mientras el avión sobrevolaba Illinois y arrojó el cuerpo al vacío. McRae tenía un patrón obsesivo. No era amor, era control. Mei Lin era un reflejo de su narcisismo, y cuando ella se liberó, él la destruyó. El asesinato fue su forma de recuperar el control absoluto. Este tribunal ha escuchado uno de los actos más premeditados y crueles que jamás hayan pasado por este estrado. Usted, señor McRae, usó su inteligencia y entrenamiento para planear una ejecución a sangre fría, aprovechándose de la confianza de una mujer que solo buscaba vivir en libertad. La sentencia de esta corte es cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Daniel McRae fue recluido en la Correccional Federal de Terre Haute, Indiana, el 3 de agosto de 2007. Allí permaneció en aislamiento. Durante los primeros meses no habló con nadie. Solo dibujaba aviones, esquemas, diagramas.
Pero el 16 de diciembre del mismo año fue hallado sin vida en su celda. Se quitó la vida colgándose con una sábana. No dejó carta. No dejó explicación. Fue como si su plan tuviera final ya escrito. Sabía que no volvería a ver la luz y se llevó sus últimos secretos al silencio. El caso de Mei Lin Huang se convirtió en uno de los más enigmáticos y trágicos de la historia moderna de la aviación civil. Una desaparición en el aire. Un crimen sin testigos. Un asesino sin remordimiento. Mei Lin Huang, 23 años, víctima de suicidio. Daniel McRae, ex militar, 34 años. Causa de muerte, asfixia y caída desde aeronave. Sentencia, cadena perpetua sin libertad condicional. McRae se quitó la vida en prisión. El caso fue oficialmente cerrado en 2008. No hay castigo que me devuelva a mi hija, pero al menos sé que él nunca más hará daño a nadie. Que ella descanse en paz, Alfil. Esta historia es un recordatorio. A veces el mal no se esconde en rincones oscuros. A veces se sienta a tu lado en un avión. Con una sonrisa, con un boleto, con un plan. El crimen siempre deja rastros. Y aunque pasen años, la verdad siempre encuentra el camino. Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este caso para que nadie olvide que la justicia, aunque tarde, siempre aterriza. Nos vemos en el próximo capítulo de Crímenes Imperfectos.